nombre es Marcus Wipe y yo le voy a hablar sobre las trazas de Bode y Nyquist en MATLAB. Básicamente, para tener una idea, vemos acá lo que es una traza de Bode o de qué forma pudiéramos analizar una traza de Bode. ¿Okay? Aquí lo que podemos básicamente este tipo de curva de magnitud logarítmica es de un sistema de tipo 2, ¿okay? Donde básicamente el segmento inicial de menos 40 decibeles por década, ¿verdad? Con la línea angular o W en este caso es igual a 1, como podemos apreciar acá, ¿okay? Tiene una magnitud de 20 logaritmos de K, dado que a baja frecuencia obtenemos este tipo de ecuaciones que vemos acá para W menor a 1, muchísimo menor a 1, ¿ok? Lo que podemos deducir, es que esto, cuando es muchísimo menor a 1, el 20 logaritmo de Ka entre JW al cuadrado, que es su módulo, es igual a 1, tenemos que es 20 logaritmo de K. Que básicamente la frecuencia de W de la intersección del segmento inicial menos 40 decibeles con la línea de 0 decibeles produce numéricamente la raíz cuadrada de Ka. Esto se observa a partir de lo siguiente. Como podemos apreciar acá, 20 que el logaritmo de Ka entre JWA es igual a 20 logaritmo de 1, que es igual a 0, lo que nos va a traducir que WA es igual a la raíz cuadrada de K. ¿Okay? Pero ¿de qué forma nosotros podemos apreciar este tipo de ecuaciones en MATLAB? Pues tomando un ejemplo, vemos que acá en el ejemplo nos dice: considere la siguiente ecuación, la siguiente función, perdón, de transferencia, y nos la dan. En este caso tenemos que es 25 entre s al cuadrado más 4s más 25. Y nos dicen que grafique las trazas de Bode para esta función de transferencia, cuando el sistema se define en la forma gs es igual a num s entre tns. Básicamente aquí lo que hacemos es que vamos a lo que es el entorno de MATLAB, y en esta ventana que está acá es donde nosotros vamos a colocar los comandos. ¿Okay? Básicamente debemos de declarar las variables. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Pues de la forma de esta siguiente forma. Colocamos que num, ¿verdad?, va a ser igual a los números que nos están dando. En este caso, como el número superior es 25, únicamente tenemos ese número, entonces abrimos lo que es una llave, ¿ok?, el punto y coma, para que pueda entender que eso son la parte numérica. Ahora, la den viene siendo básicamente la parte que está en la parte baja de la ecuación, y la declaramos. La den es igual, abrimos nuevamente las llaves, luego le damos enter y declaramos qué es lo que queremos. Entonces en este caso le vamos a decir que queremos la Bode, ¿verdad?, entre paréntesis colocamos las variables num y den y cerramos el paréntesis. De esta forma, dependiendo pues del tipo de programa que estemos usando, puede hacer que nos dé la gráfica de manera inmediata o tengamos que declarar otras variables. Entonces le damos enter, ¿okay? Básicamente él está pensando para darnos la gráfica de Bode y nos va a abrir una ventana donde esta nos va a enseñar ese tipo de gráfica. Esperamos que él nos muestre la gráfica. Ok, aquí está la gráfica. Entonces nos dice la magnitud, nos muestra la gráfica de la magnitud y la fase de frecuencia, que es entre S. De esta forma nosotros obtenemos lo que es un diagrama de Bode. Okay. Ahora, para nosotros, para el caso de las trazas de Nyquist, ¿verdad?, vamos a tomar a modo de ejemplo lo que viene siendo, que nos dice: considere la siguiente función de transferencia en lazo abierto. GS es igual a 1 entre S por 0 más 0.8S más 1. Lo que vamos a hacer en este caso, para poder apreciar ese tipo de trazo,
nos vamos nuevamente al programa de MATLAB y aquí declaramos nuevamente nuestras variables. Entonces colocamos num nuevamente, que viene siendo en este caso igual nos dan, y declaramos nuestra siguiente variable, que en este caso viene siendo dem. Decimos que es igual punto y coma, y abrimos acá le decimos qué es lo que queremos. En este caso le decimos que queremos el Nesquik del número, nuestra variable num, y de nuestra variable dem. En este caso pues vamos a apreciar que al darle enter él va nuevamente a procesar todo lo que son, y aquí nos muestra nuestro diagrama de Nesquik. Realmente nos va a dar lo que es la parte del eje imaginario y el eje, las axis de las reales. Y pues de esta forma nosotros podemos a través de MATLAB obtener todo lo que son las booleanas y las Nesquik. Esto es todo. Muchísimas gracias. Buenos días, muchachos. Mi nombre es Elber González. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el MATLAB. El MATLAB y una breve explicación sobre algunas cosas que vamos a usar y herramientas que vamos a usar en el desarrollo del transcurso de la materia control de procesos. Cuando hablamos de MATLAB, lo cual su sigla significa Matrix Laboratorio, es ese programa que con más frecuencia vamos a poder usar para poder controlar estos procesos, ya que nos deja hacer diferentes tipos de funciones, ¿no? Es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio, el cual se denomina lenguaje M. El lenguaje M es el lenguaje con el que nosotros vamos ¿cómo se llama? Hablar con la computadora o con el dispositivo que vayamos a usar, ¿no? Las aplicaciones de MATLAB se desarrollan un lenguaje de programación propio. Este lenguaje es interpretado y puede ejecutarse tanto en el entorno interactivo como a través de un archivo de script, lo cual es un archivo .m o extensión .m. Este lenguaje permite operaciones de vectores, matrices, funciones, cálculos lambda y programación orientada a objetos. Precisamente por esto lo usamos. ¿Qué funciones podemos usar aquí en MATLAB? Podemos hacer manipulaciones de matrices, la representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario y la comunicación con programas en otro lenguaje y con otros dispositivos hardware. O sea, con otro dispositivo físico con el que podamos trabajar. Esta es una breve reseña sobre lo que es el Matrix Laboratorio, o mejor conocido como MATLAB. ¿Qué pasa? En control de procesos nosotros siempre vamos a tratar, cuando hablamos de control de procesos nosotros siempre vamos a tratar de que el proceso sea algo estable, algo completo y estable. Como vemos aquí en esta imagen que les presento, es la respuesta de un mismo proceso ante diferentes ajustes del controlador. Cuando hablamos de ajuste del controlador nos referimos a que existe mucho, por lo menos están los controladores electrónicos, neumáticos, etcétera, y ellos gráficamente nos van a dar una curva de esta forma, ¿no? Nos van a dar una gráfica, perdón, de esta forma, el cual siempre nosotros vamos a tratar de estabilizarlo para que el proceso sea algo muy preciso, estable y sobre todo que funcione, ¿no? Estas son diferentes ondas sobre el cual nos vamos a basar en algunos criterios de estabilidad. Cuando hablamos del criterio de estabilidad, existen tres criterios que son los principales, los cuales son perturbación mínima, amplitud mínima y uno de los más importantes, la relación de amortiguación de un cuarto. ¿Qué pasa con la relación de amortiguación de un cuarto? El proceso se recupera en forma oscilatoriamente amortiguada, con una ganancia de lazo neta igual a un medio. Esto implica que la relación de amplitud entre dos semiciclos consecutivos es de un medio, lo que significa que la relación entre dos semiciclos positivos es de un cuarto, como vemos aquí en la figura mostrada. ¿Qué pasa? Que este último criterio es el mayormente aceptado hasta la fecha y sobre él se basan todos los métodos prácticos que se verán a continuación. Aquí, bueno, ya les muestro aquí la foto, que es la respuesta de un proceso con relación a amortiguación de un cuarto. Tenemos la amplitud A, la amplitud B, la cual cuando la dividimos, que sería un medio por el desfasaje y por la amplitud que tiene
por la amplitud que tiene la onda, nos va a dar, si dividimos B entre A o A entre B, viceversa, nos va a dar este resultado, que es un cuarto. Por eso se le llama la relación de amortiguación de un cuarto. También es importante que hablemos un poquito más sobre esto, porque debe hacerse notar que la relación de amortiguación es constante solamente en sistemas puros de segundo orden, ¿ok? Porque en casos reales esto no es estrictamente cierto, por lo que este criterio se aplica sobre los primeros picos de la respuesta. Esto es algo muy importante que debemos estar pendientes sobre este tipo de relación, ¿ok? Ok, vamos a pasar. Vamos a hablar un poco sobre los métodos de oscilación continua. Normalmente este método de oscilación continua fue enunciado por Ziegler y Nichols. Ziegler y Nichols fueron los que se encargaron de desarrollar este método. ¿Okay? Para que este método se pueda aplicar, la respuesta transitoria debe poder alcanzar estabilidad crítica en función de un aumento de ganancia. El procedimiento a seguir es lo siguiente, porque para poder aplicarlo hay que hacer algunas cositas matemáticas, aunque este criterio no tiene, este método, perdón, no tiene tanta base matemática, pero sin embargo, bueno, siempre sale algo, ¿no? Uno de los primeros pasos es que a lazo cerrado, siempre se va a buscar eliminar una parte, lo que es el tiempo derivativo o el tiempo integral. En este caso, el tiempo derivativo se lleva a cero y el tiempo integral se lleva a su valor máximo. Se excita el sistema con un escalor en el valor de referencia y se obtiene Kc max, que viene siendo la K crítica o la ganancia crítica de los valores, ¿no? Tenemos periodo de oscilación, que es PU. Pasa que no lo identifica aquí en la diapositiva por cuestiones de espacio y por tratar de hacer todo más rápido. Que es el periodo de oscilación para Kc, para la ganancia de C max. Y estos son los principales, como les digo, los datos que podemos manejar cuando aplicamos este método, ¿no? Este método debe producir una relación de magnitud de caída entre la primera y la segunda oscilación, como nosotros vemos aquí en la foto. Esta relación es conocida como rata de caída, el cual se denomina decay ratio. Como vemos aquí en la figura, el método de oscilación continua se basa en lo siguiente. Cuando vemos la primera gráfica a mano izquierda, vemos que nosotros empezamos con una onda A, en la cual es inestable. Cuando ya empezamos a aplicar el método, vamos a buscar una oscilación continua. O el siguiente paso es buscar una oscilación continua, que es la que vemos en la foto, que está entre el medio de inestable y estable, pero la que vamos a buscar en definitiva es la estable. Ok. En la segunda gráfica vemos cómo es el desplazamiento de esta onda, ¿no? Entonces tenemos aquí en T sub R, que es el tiempo de alza en que ella empieza a trabajar, T sub S, como hemos identificado aquí en la gráfica, el tiempo de establecimiento, y B, que es el valor en el estado estacionario, ¿no? De esto se basa este método de oscilación continua. Este método, como hablé principalmente, no tiene mucha base matemática, pero sin embargo tiene que aplicar sus cuestiones, pues. Ok, pasemos al segundo método. Ok, hablemos un poco sobre el método del lugar geométrico de las raíces, o en sus siglas como se denomina LGR. Cuando hablamos en teoría, el lugar de las raíces, o sus siglas en inglés son Rod locus, es el lugar geométrico de los polos y ceros de una función de transferencia a medida que se varía la ganancia del sistema K en un determinado intervalo. El método del lugar de las raíces permite determinar la posición de los polos de la función de transferencia a lazo cerrado para un determinado valor de ganancia K a partir de la función de transferencia a lazo abierto. Eso es importante recalcarlo, ¿no? El lugar de la raíz es una herramienta útil para analizar sistemas dinámicos lineales tipo SISO, como en su sigla lo dice, Single Input, Single Output, lo cual quiere decir una sola salida o una sola entrada, y su estabilidad.
también es importante recalcar que este sistema es estable si todos sus polos se encuentran en el semiplano izquierdo, como vemos aquí en la figura, su lado semiizquierdo del plano, en el caso de sistemas continuos, obviamente, y dentro del círculo unitario del plano Z, lo que son para sistemas discretos. El método de construcción para el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica lazo cerrado cuando se evalúa un parámetro se fundamenta en un esquema de control de retroalimentación simple como el que se muestra en la siguiente figura. Aquí vemos en la figura cómo se muestra este sistema, este esquema de control de retroalimentación. Como vemos, está a mano izquierda del semiplano. Y tiene su curva característica, ¿no? Podemos decir que el método el método LGR es un método gráfico para ubicar el lugar geométrico de los polos y ceros en una función de transferencia, como ya habíamos dicho. Aquí en la foto podemos ver cómo aplicamos este método con el fin de conseguir un punto exacto, para que el proceso se nos pueda hacer un poquito más sencillo. Si tiene fundamentos matemáticos. Podemos de una ecuación sacar muchas ecuaciones al final para llegar a la parte del error, a la parte de precisión, y etcétera, etcétera, etcétera. Ok, hablemos sobre el otro método. Ok, hablemos sobre los métodos de cadena abierta y cadena cerrada. Aquí en este punto era donde es donde quiero hacer un poquito más de énfasis, ¿no? Para abreviar o para hablar un poco en general sobre esto, los conceptos de cadena abierta o cadena cerrada están ligados a los sistemas de control sin o con realimentación, o sea que en cualquier condición se pueden usar, ¿no? Los conceptos están estrechamente ligados. Como se ha comentado anteriormente, los sistemas de realimentación tienen su ventaja, ¿no? Como ya hemos visto ya en transcurso de varias materias. La mayoría de los sistemas electrónicos utilizan circuitos de control en lazo cerrado. En ocasiones resulta interesante la regulación mediante cadena abierta, y de hecho un gran número de sistemas electrónicos permiten trabajar en ambos modos, ¿no? Cuando se fabrica un sistema electrónico es más o menos fácil proceder a su calibración en fábrica, donde se dispone de todas las herramientas necesarias. Sin embargo, calibrar un equipo instalado en su emplazamiento definitivo sin la disponibilidad del equipamiento utilizado durante su fabricación puede convertirse en una tarea bastante complicada, ¿no? Eso es algo que tenemos que estar pendiente a la hora de trabajar con estas cosas, ¿no? Cuando hablamos de control. Es por ello que resulta conveniente que los sistemas electrónicos implementen la posibilidad de realizar un control dependiendo simplemente de las entradas, sin la influencia de la salida, que permita llevarle un determinado estado de forma controlada para comprender un determinado estado de forma controlada. Es muy importante que para comprender este concepto, supongamos un sistema de alimentación interrumpida, que en situación normal está construido para suministrar una tensión estable a su salida, ¿no? Independientemente de las variaciones de la carga en la tensión de la red, la carga que vayamos a aplicar, las variables que puedan darse en algún ambiente, etcétera. Por ejemplo, si queremos, ¿cómo se llama? Si queremos meterle mano, vulgarmente hablando, a algún proceso, tenemos que estar pendientes de si su tensión es estable a la salida, si las variaciones de la carga son las correctas, y con eso vamos a poder tener un buen método de control de cadena cerrada, pues dependiendo de cómo vayamos a aplicarlo en el campo laboral, ¿no? Bueno, hablando un poquito sobre el ejemplo anterior, ahora que lo pienso, si este equipo se llega a romper y es necesario calibrarlo, debe ser aislado de todos estos factores externos que influyan en su regulación. De lo contrario, sería imposible, obviamente, realizar un ajuste preciso. Parece lógico entonces que este tipo de sistemas permitan la posibilidad de trabajar en un modo que inhiba todas las señales externas y le permite alcanzar valores de salida según orden técnico que lo está calibrando, ¿no? En otras palabras, que funcione en cadena abierta, pues. Este método o este caso se puede dar en cualquier sistema, ¿no? Pero bueno,
llegando ya, hablando más del punto, vamos a hablar un poco sobre los sistemas en cadena abierta en particular, pues. Los sistemas en cadena abierta son aquellos en los que los parámetros de actuación sobre el sistema no dependen de la variable o de las variables de salida, sino exclusivamente de las variables de entrada. Como por ejemplo se podría considerar un sistema de calefacción sencillo, ¿no? En el que la caldera funcionara controlada por un temporizador que marcara los intervalos de conexión o desconexión del mismo. Como se puede apreciar, el funcionamiento de este tipo de sistema estará determinado por el criterio y estimación del diseñador, en este caso nosotros, pues cómo vayamos a diseñar este sistema. La persona que configure este temporizador, que vamos a hacer nosotros, y va a depender de nosotros y no por los resultados obtenidos en la función de las variables que afecten al sistema. Cuando me refiero a eso, a las variables que afecten al sistema, puede ser la temperatura en el ambiente, puede ser la temperatura en el exterior, la apertura o cierre de las calderas, porque de los puentes, de la ventana, de las calderas, en algún sitio donde vayamos a experimentar eso, ¿no? Eso podemos decir que pueden ser las variables que sí nos va a afectar, pero no nos va a importar en este tipo de sistema, ¿no? Cuando hablo sobre esto, queda un poquito claro este tipo de sistemas que no se adapta a las condiciones exteriores o perturbaciones, ¿no? Así la exactitud de un sistema en lazo abierto dependerá básicamente y necesariamente de su calibración, como nosotros como ingenieros lo hagamos, pues. Es lógico pensar que este tipo de sistema de control sea solo adecuado para algunas situaciones concretas. Cuando me refiero a eso, quiero decir que cuando las condiciones de funcionamiento están bien definidas, cuando las variables a controlar se les permiten márgenes de variación importantes sobre los valores deseados o su dinámica no es muy relevante porque la regulación a realizar es muy lenta, cuando el sistema opera en valores discretos que producen saltos en la variable de salida a regular, de modo que un control en cadena cerrada podría dar lugar a inestabilidades por un exceso de control. Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, más detallado. Y bueno, también tiene sus cosas buenas, que es un sistema de bajo coste, pues. Bueno, como vemos aquí en la figura, un sistema de cadena abierta puede ser representado por el siguiente diagrama que vemos aquí, ¿no? En el que se aprecia que la señal de salida depende exclusivamente de la entrada y de la función de transferencia G sub S, ¿no? Como vemos aquí expresado en el dominio de sub S, se podría decir que y sub S entre X sub S es igual a G sub S, el cual tiene que ver mucho con, o sea, depende directamente, es directamente proporcional a la salida, ¿no? La función de transferencia. Es muy necesario hablar un poquito sobre las ventajas que tenemos, ¿no? Que por lo menos son sistemas simples y estables, tienen costos más reducidos, son más fáciles de construir, pero como todo tiene sus desventajas, el cual es menos precisión o exactitud, menos fiable, debido a la ausencia de realimentación o conocimiento de la salida, no permite eliminar las perturbaciones propias o externas. Y bueno, también es importante recalcar que tiene un comportamiento, que el comportamiento de sistemas en cadena abierta es más práctico de usar, pero bueno, todo tiene su cuestión, ¿no? Ok, pasemos un poco, pasemos allá para culminar, hablemos un poco en definitiva de los métodos de cadena cerrada, ¿no? Ya sabemos cómo son los de cadena abierta, ya más o menos podemos ver por dónde va la cosa, ¿no? Un sistema de cadena cerrada es aquel en el que la salida tiene un efecto sobre la señal de control y por lo tanto la señal de error, que es la actuadora, es la diferencia entre la señal de entrada y la de realimentación, la cual esta entra al controlador para reducir el error y llevar a la salida el valor deseado. La señal de realimentación puede ser igual a la salida o una función de sus derivadas. Eso ya es algo un poquito más matemático, lo cual pueden ser proporcional, integral, derivada, combinación de varias derivadas, etc. En este tipo de sistemas los parámetros se ajustan fundamentalmente según el valor de la variable de salida regular, ¿no? Como vemos aquí en este esquema, este tipo de control se puede observar en la siguiente figura, en la cual se aprecia esta función de transferencia, como mostré aquí en esta figura, ¿no? Sobre la cual actúa la señal de error E sub t y una función de realimentación H sub s, que es una función de la salida C sub t. La señal de error es la diferencia entre la señal de referencia y la señal de realimentación, ¿no? Aquí vemos cómo la podemos expresar en el dominio de sub s.
y se tendrá que C sub S entre R sub S es igual a G sub S, la función de transferencia, entre 1 más G sub S por H sub S, lo cual tiene una relación ahí muy proporcional una a la otra, ¿no? Esto se puede solucionar con al solucionar esta ecuación, podemos llegar hasta la señal de error, podemos ya definir bien cuál es la salida para poder calibrar mejor la entrada, y etcétera. De verdad que es un método bastante preciso, pues ya vamos a hablar un poco sobre eso. Un sistema de cadena cerrada, como ya hemos venido hablando, ¿no?, proporciona un control más preciso que otro en cadena abierta. Sin embargo, puede resultar inestable si no está bien diseñado. ¿Cómo se lo podemos decir? Por ejemplo, si la ganancia es demasiado elevada, es posible que se produzca en el sistema una sobrecorrección del error que pueda provocar una oscilación creciente de salida. Un sistema que sea inestable resulta incontrolable y por lo tanto es totalmente inútil, ¿no? Esto puede llegar a pasar mucho cuando estamos tratando de diseñar un sistema de control a lazo cerrado, ¿no? Es algo que es normal y bueno, la verdad que es un poquito engorroso trabajarlo, pero sí se puede y lo bueno es que al final te da buenos resultados, ¿no? Desde este punto de vista, aparece el problema de la estabilidad a la hora de diseñar este tipo de sistemas, ¿no? Lo que conlleva una mayor complejidad para su diseño que en los sistemas de cadena abierta. Pero como todo, tiene sus ventajas, pues que es la precisión, ya que nosotros tenemos el conocimiento de la salida, tenemos el resultado de su actuación, podemos precisar el resultado de su actuación y le permite poder corregir el error y alcanzar una precisión elevada, ¿no? Nos permite eliminar perturbaciones internas y externas y así infinitas ventajas más, ¿no? Pero también tiene sus desventajas, ¿no? Tiene la construcción y diseño son más complejos, tiene un mayor costo en lo que vamos a hablar, en lo que son comparado con los sistemas en cadena abierta, ya que son más sensores, más cosas, más objetos, más material, etc. Debido a la realimentación se pueden producir respuestas oscilatorias, y sobre todo lo que es más importante, la inestabilidad, dado que la salida afecta el control en determinadas circunstancias, puede aparecer una inestabilidad que nos puede perjudicar bastante el proceso, ¿no? Yo considero que es el problema más importante que tenemos que hacer a la hora de diseño, ¿no? ¿Qué pasa? También que la utilización de la realimentación implica la adición al sistema de un sensor, al menos por lo menos uno, que sea capaz de detectar las variables de salida y por lo general de un transductor que traduzca lo medido a un lenguaje entendible por el controlador que nosotros podamos hablar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, no sé, en un sistema de control de velocidad, normalmente se hace imprescindible la utilización de un sensor capaz de medir, que pueda medir, las vueltas de rueda y un sistema que convierte este número de vueltas en kilómetros por hora, ¿no? Para que nosotros lo podamos interpretar, o en una señal de control que equivalga a esa velocidad. Este sistema es básicamente un sistema de lazo cerrado, ¿no? Prácticamente en los sistemas de cadena cerrada los sensores son un componente clave del sistema, pues, lo cual nosotros podemos con ello detectar los ruidos, los errores, etcétera. Y bueno, hasta los momentos eso es todo. Espero disfrute la exposición y muchas gracias, profesor.